Hola de nuevo a todos. Quisiera hablaros de los códigos base de la astrología. Para aquellos que os gusta o resuena cuando escucháis todo lo que tiene que ver con la astrología, que es este signo, que es el otro, cómo soy, si soy así o no, porque a veces leemos cosas de nuestro horóscopo y nos resuenan, otras no. Esto también tiene una lógica. O también para saber la compatibilidad que podemos tener con otra persona, pero sobre todo para conocernos mejor. Los códigos base de la astrología es lo esencial, es lo primero que tienes que saber para después hacer cursos más avanzados u otros niveles de cursos básicos. Para mí, el curso básico número 1, es decir, el nivel número 1, es el de los códigos base de la astrología, porque sería de algún modo como aprender el abecedario de este lenguaje. La astrología es un lenguaje. A través de la astrología podemos leer todo, desde leer cuáles son los rasgos de nuestra personalidad, hasta leer ese clima astrológico bajo el cual estamos, cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos del mundo, o sea, lo que es el clima mundial, cómo estamos, lo que son los ciclos. La astrología lo que permite es leer esto. Efectivamente, sí que es muy importante también hacer un trabajo personal. ¿Por qué? Porque cuando leemos con la astrología, lo que estamos leyendo pasa por unos filtros, nuestros filtros personales, y nuestros filtros personales están, dijéramos, condicionados por nuestros sistemas de creencias, por nuestras necesidades emocionales. Así que también es importante paralelamente ir haciendo un trabajo personal. Va muy bien empezar haciendo meditaciones, yogas, todo esto lo que permite es ir haciendo un alineamiento y una conexión con el todo. Una conexión con el todo y con la nada, ¿no? Que de algún modo sería desde donde se originó nuestro famoso universo, parece ser. Si no sería pues ese espacio originario de todas las almas que están vehiculando nuestras personalidades. Así que hoy te voy a hablar del signo de Cáncer, ya que estamos en el mes de Cáncer. Y Cáncer es un signo, normalmente si eres Cáncer o ascendente Cáncer, o tienes muchos planetas en el signo de Cáncer, o muchos planetas en la casa 4, que es la casa de Cáncer, todo esto son los códigos base de la astrología. Es la persona que tiene un instinto maternal natural, es decir, una tendencia a cuidar de los demás, pero también protegerlos, como si fuera una madre. Pero claro, ¿de qué forma vamos a ser madre? Nos lo va a decir este código base en función de cómo esté en ese mapa de nuestra carta natal. Es por eso que aquí es donde se diferencia que puede haber un Cáncer que sea extremadamente protector, pues también puede haber un Cáncer que justamente no sea para nada maternal. Y entonces ahí es cuando se desconfigura todo lo que vamos leyendo, ¿no? Claro, porque depende de toda la estructura de ese mapa natal. Y ese mapa natal tiene que ver con el año, con la fecha de tu nacimiento, la hora exacta y el lugar, ¿vale? Porque ahí hay unas coordenadas. A través de esas coordenadas sería como hacer una fotografía del cielo. Yo he nacido aquí, en este lugar, a esta hora, este día, este mes, este año, y ¡pop! En ese momento hay una relación con el universo y eso es lo que se plasma en un mapa, que es lo que decimos nuestra carta natal o carta astral, porque claro, es algo que tiene que ver con los astros y es un mapa celeste también de nuestro nacimiento. Hay varios nombres que se les puede dar a nuestra carta natal. Cáncer está regido por la luna, por lo tanto es un signo emocionalmente polarizado y sobre todo cambiante emocionalmente, porque así como la luna tiene 28 días
En un ciclo de 28 días, al estar regido por la luna, este signo, pues dijéramos que cada semana podría tener un sentir distinto a la siguiente o a la anterior. Normalmente cuando Cáncer está trabajado es consciente de esto y justamente es cuando viene todo su poder, porque al ser consciente de esto sería como usar las fases lunares y cuando toca estar interiorizado uno ya se compromete a estar interiorizado o cuando hay que estar muy activo, entonces uno se pone activo, ¿no? Esto es lo que tiene conocer los códigos base de la astrología, que es un mapa de ruta, o sea, te va guiando, aunque creemos que nos conocemos mucho, tenemos muchísimos puntos ciegos, porque también adoptamos una forma de ser para gustar al mundo exterior, primero para gustar a nuestros padres, para estar en armonía en nuestra familia, pero luego resulta que empiezan a suceder cosas, entonces uno lo que hace es también protegerse y lo que hacemos es adoptar una imagen externa, ¿no? Para sobrevivir a ese mundo externo de fuera. Entonces, imaginaros cuántas cosas tenemos que ese mapa nos puede aclarar y nos puede enseñar a reconectar con ello, ¿no? Recuperar nuestra esencia y sobre todo entender que si somos de esta manera o somos de otra, pues a aceptarnos. Y también es una herramienta muy poderosa de empoderamiento personal porque también nos puede permitir entender hasta dónde llegamos, o sea, dónde están nuestros límites, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Yo hago un tipo de consulta también para padres que justamente les ayuda a poder entender a sus hijos. Como por ejemplo, cuando hay personas que quizás son más introvertidas y la sociedad, la cultura, la familia, es igual la educación, nos pone bajo un formato, ¿no? En el que hay que ser de esta y esta manera. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida social. Pero la vida social no es única. Primero tenemos que estar bien con nosotros mismos y a partir de ahí sí que podremos tener una vida social más rica. Cuando una persona es introvertida o cuando un niño es introvertido, claro, lo último que hay que hacer es ir a sacudirlo para que sea extrovertido. No. Entonces, los códigos base de la astrología te puede, en una mirada muy rápida, te puede enseñar eso. ¿Vale? Si hay cosas en la casa 12, si hay aspectos que son disonantes con algunos planetas, nuestra casa 3, que es la de la comunicación. O sea, cuando una persona es introvertida, es porque su naturaleza es esa y porque en esa introversión es donde va a encontrar su riqueza y su poder. Es decir, son personas que tienen una gran capacidad de conexión interna y en esa conexión interna pueden entender el mundo en el que vivimos y quizás adaptarse en algunas circunstancias. Lo que no vamos a conseguir de una persona introvertida es que sea una persona que se exponga al público o una persona que tenga que hablar en público, ¿no? Pero o una persona que cada día le explique a sus padres o a su pareja, porque eso también pasa mucho, cómo le ha ido el día. Entonces, quizás esas personas tendrán un tipo de comunicación que irá por otro lado, o bien con temas profundos de la vida, es una manera de abrir una puerta, es una manera en que tú, si eres así, sabes muy bien de que solo algunos temas que te puedan interesar son los que van a abrir esa puerta hacia el mundo exterior, y eso los códigos base de la astrología te lo permiten conocer rápidamente. Rápidamente. Si eres padre, lo verás en tus hijos. Si eres tú mismo, lo que haces es aceptarte, ¿no? Aceptarte y entender también por qué los demás exigen de ti. Y al final, pues, solo se te escapará una sonrisa de decir, fíjate, claro, es que ellos no lo saben. Entonces, sí que esto te puede ayudar a lo mejor a poderlo comunicar en algún momento, en alguna atmósfera de confianza.
donde sientas presión de poder decir, bueno, yo soy una persona más bien que estoy a la escucha y me encanta escuchar y cuando tengo algo que decir, pues ahí me pronuncio, ¿no? O sea, desde esa madurez, desde esa responsabilidad. Es muy interesante conocer los códigos base de la astrología. Y como como estaba comentando, pues claro, puede ser que un cáncer tenga el sol, que es lo que dice el signo que eres, a lo mejor lo tiene en la casa 12, entonces es una persona que no es visible ante los demás. Sin embargo, tiene una gran capacidad de conocer las capacidades de ese signo y entonces en esos ciclos lunares, conscientemente, desde un lugar que sabe, pero no sabe que lo sabe, puede gestionar muy bien esos ritmos emocionales de los cuales cáncer está sujeto. Dicen que, porque yo soy cáncer, dicen que cáncer, como el cangrejo, ¿no? Pues que a veces no somos claros, que vamos primero hacia el lado antes de ir hacia adelante. Bueno, aquí es donde estaría un poco esa explicación. Pensar que todos los signos de agua también es un mundo emocional que no se termina, o sea, no hay algo concreto como tierra, ¿no? Que te dice el límite está aquí o puedes subir hasta allí. No, o sea, el agua es líquido, es algo que fluye constantemente y los signos de agua, en este caso cáncer, pues también fluimos totalmente con esta parte de la materia líquida y hay muchísima sensibilidad. Entonces, en esa sensibilidad, cáncer lo que hace es que primero averigua el terreno al cual está entrando o las personas que está conociendo, ese contexto, ¿no? Ese contexto exterior, para, es una medida de protección, ¿vale? Porque es muy sensible. Piscis también, todos los signos de agua, pero cada uno tiene sus diferencias. Pero cáncer particularmente es esto por esa regencia con la luna, por ese aspecto de asociativo con la luna, ¿no? La luna es receptiva, recordemos que es como una esponja y hay una capacidad de entender todo lo que está pasando en ese inconsciente emocional, sea en el de pareja, sea en ese inconsciente familiar, sea en ese inconsciente social o incluso en ese inconsciente humano. Entonces, dependiendo de dónde tengas ese signo, te va a decir muchísimo. Por ejemplo, si un sol de cáncer estuviera en la casa 1, que ya es más allá del ascendente, sí que es muy visible. Entonces se va a ver esa persona como una persona realmente muy nutridora. Es decir, se va a ocupar de que desde ese instinto maternal de cuidar a los suyos y de generar un espacio donde los demás que están con esta persona se sientan como en casa. Porque cáncer tiene que ver con la casa, tiene que ver con el hogar. Entonces, claro, si lo tienes en la casa 1, en un mapa, los códigos base de la astrología te van a enseñar a saber que a partir de según qué posiciones en la carta, eso va a ser como más consciente o quizás queda como más inconsciente en uno, es más visible desde fuera, es menos visible desde fuera, entonces si es menos visible desde fuera y no me ven, ¿qué pasa conmigo? Si es más visible, pero yo estoy en un lugar donde tengo esa vergüenza, eh, esa vulnerabilidad personal, pues ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo vivo como una violencia, lo vivo como una invasión. Entonces los códigos base de la astrología te va a permitir entender todo esto. También te va a permitir, ya que estamos en época de Mercurio retrógrado, si has nacido con un Mercurio retrógrado. No es lo mismo. A la hora de tu capacidad de comunicación, tu capacidad de exponerte, si tú has nacido con un Mercurio retrógrado o un Mercurio que no es retrógrado, hay una diferencia muy grande.
El retrógrado es más introvertido también, pero también es más intuitivo, esa capacidad de análisis. El Mercurio que no es retrógrado es hablador, es más hablador. Ahí también los estudios tienen mucho que decir, si has tenido problemas con los estudios. Entonces, no es que te pase nada, no te pasa absolutamente nada, pero entonces el tipo de educación que recibimos o el tipo de escuela, la filosofía de la escuela, será afín a ti o no. Entonces tú vas a responder o no. Entonces no es que le pase nada a la persona tiene inteligencia igualmente, tiene capacidades mentales igualmente. Luego también nos puede indicar un Mercurio retrógrado natal, nos puede indicar que a lo mejor hay una problemática en la comunicación, que puede ser heredada, que puede ser genética, por eso es heredada, que puede tener que ver con los hermanos, Mercurio tiene que ver con los hermanos. Todo esto son códigos y son los códigos base de la astrología que se pueden aprender en un primer nivel de curso básico. ¿Qué más podemos decir en la época de Cáncer? Como son hogareños, pues siempre están mirando de que el hogar sea un lugar donde la gente se sienta muy a gusto, que siempre haya comida, que la nevera siempre esté llena. Le encanta cocinar, ocuparse de los suyos, que todo el mundo vaya junto, o sea, la familia es muy importante para Cáncer. Pero ¿qué pasa? Que luego resulta que de todos estos códigos base empiezan a haber diferencias y tú empiezas a decir, sí, esto sí, pero esto no. Sí, esto también, pero es que esto para nada, ¿no? Bueno, ahí en el mapa, en nuestra carta natal, los planetas también se relacionan unos con otros. Es lo que se llaman aspectos. También forma parte de los códigos base. No solo la posición, sino la relación entre ellos. Y entonces ahí también nos va a decir si hay dificultad para todo eso, ¿no? A lo mejor un Cáncer, o sea, alguien que tiene el Sol en Cáncer y no tiene una buena relación, a lo mejor con Saturno, vamos a decir que es el que pone la estructura, la organización, los pies en el suelo, esa responsabilidad de llevar a cabo un hogar. Probablemente lo que va a indicar es que todas estas cosas que hemos descrito de Cáncer no van a ser fáciles. Entonces, claro, cuando vamos a un periódico a leer el horóscopo, resulta que estamos leyendo algo y decimos, ¿pero qué me están contando? O sea, es que no tiene nada que ver conmigo. Claro, porque tu carta es original y única. Y entonces, todo lo que son los códigos base de la astrología te van a dar los detalles para conocerte mucho mejor y conocer a alguien o a las personas que tú quieras mucho mejor. Lo dejo aquí y otro día seguimos. Un abrazo.